¿Cuánto tiempo tenemos de haber recibido a Cristo? Yo lo recibí en el 88, son muchos años. Mi cuñado Ramón lo recibió hace unos meses, menos de un año. Mi hermana Rosy ya tiene tiempo. Odi lo recibió más o menos al mismo tiempo que yo. Y si yo les pregunto, cada uno tiene un tiempo en que recibió a Cristo. Bueno, entonces podemos entender la salvación que se inicia cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio, cuando nos fue presentado el Evangelio y decidimos recibir a Cristo. Ahí empezó. Pero la salvación sigue. Actualmente seguimos viviendo la salvación y dice la palabra que crezcamos en la salvación. Y vamos también hacia un futuro en el que la salvación tiene una importancia. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, sucede un milagro. Nosotros oímos el mensaje del Evangelio y dice Romanos 1:16, Pablo escribe y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando te dan el mensaje del Evangelio y te llega y tú dices, yo lo necesito, yo lo quiero y yo creo, en ese momento eres salvo. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? El Evangelio, dice la palabra, que tiene poder. El Evangelio es el poder de Dios. En ese mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre, que murió, que resucitó de la tumba y ahora está esperando que abras la puerta de tu corazón para que entre y toque tu vida y cambie tu vida. Ese es el mensaje que damos, ¿no? Cuando alguien quiere recibir a Cristo es lo que le decimos. Y luego lo guiamos a recibir a Cristo, haciendo una oración. Repite conmigo, yo te recibo, Señor, te pido que perdones mis pecados. Creo que tú moriste en una cruz, creo que tú derramaste tu sangre y que fue el precio de mi salvación. Creo que resucitaste de los muertos para darme una nueva vida. Más o menos así. Pero tiene que incluir esos elementos. Tienes que hablar de que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo perdonó los pecados y que Cristo resucitó. Entonces, cuando la persona oye eso y decide, yo quiero, yo creo, sucede un milagro. En primer lugar, naces de nuevo. Y a eso se le llama la regeneración. La regeneración es el que eres transformado a una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona, pero no nueva persona nada más con un título. Si nosotros lo examinamos más a fondo, la regeneración es un cambio de genes. Nuestra naturaleza es hecha nueva, Lucy. Es hecha nueva. Por eso la enfermedad, la muerte y el pecado ya no tienen relación con nosotros, ya no tienen poder sobre nosotros. El efecto de la caída fue el pecado, la muerte y la enfermedad. Y acabamos de leer en el Salmo 103 que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, del hoyo de la muerte. El que sana todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias y el que perdona nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros somos regenerados. La regeneración o nuevo nacimiento, que fue lo que el Señor le explicó a Nicodemo, es eso, el convertirte en una persona espiritual. Amén. También viene la redención. La redención, ¿qué es? Redención es la palabra griega lutro, que significa el rescate de una persona por el pago de un precio convenido. Y en este caso, el pago que Dios hizo por nosotros fue su sangre.
No podíamos nosotros dar nuestra vida para ser salvos. Tenía que ser una sangre preciosa. Tenía que ser una sangre pura, limpia. Entonces, el efecto de ser redimido, de la redención, es que somos redimidos. Y redimido quiere decir que eres trasladado de la propiedad de Satanás, porque éramos propiedad de Satanás, a la propiedad de Dios. Y la garantía de que esto es así es el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Efesios 1:13. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo y esas son las arras de la garantía de nuestra herencia. Pero no solamente es la regeneración, la redención, sino que también ocurre la justificación. Y la justificación es que eres declarado justo, recto, que ya estás en comunión con Dios. La barrera que había de pecado es quitada. Y tú, como hijo de Dios, como nueva criatura, tienes acceso a tener una relación personal con Dios. Así como un padre tiene la relación con su hijo. Ya no necesitas portarte bien, ya no necesitas hacer sacrificios, ya no necesitas hacer nada. Dios, a través de la sangre de Cristo, te ve nueva criatura, te ve redimido y te ve justo. La justificación nos la da por el perdón de los pecados. Amén. Serían los tres aspectos más importantes que ocurren cuando recibimos a Cristo. La regeneración en ningún momento vuelve a suceder. Desde que recibiste a Cristo, Ramón, ahorita no puedes volver a nacer de nuevo. No puedes volver a ser comprado, ni puedes volver a ser justificado. Eso ya se hizo en el momento en que recibes a Cristo. Amén. Ahora, en el tiempo presente, después de varios meses, o de varios años, o de muchos años, o de toda la vida, como lo quieras ver, la salvación tiene que ver con un aspecto que se llama santificación. Y la santificación es simplemente el proceso a través del cual nos apartamos del mal día a día. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos ve santos ya, pero nos ve santos a la larga, ¿sí? Ahora, nosotros estamos en un proceso todos los días de santificarnos, de apartarnos del mal, de cometer errores. Sí los cometemos, todos cometemos errores y todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, ¿sí? Dice en Primera de Juan que debemos de pedir perdón y Él perdona nuestros pecados. Además, en la etapa presente hay que cumplir mandamientos y esperar promesas. Uno de los mandamientos más importantes que hay que cumplir es el bautismo. El bautismo no es nada más para completar la salvación ya está hecha, toda. Te bautices o no, no puedes ser más salvo de lo que ya eres. Entonces, el bautismo es un mandamiento que Cristo nos dio con un propósito, Naomi. Primero, obtener la autoridad y la victoria para vencer la tentación. Y eso es lo que nos va a permitir con mejor capacidad ser santos. Y la otra es que nos capacita para el ministerio que vamos a hacer. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado, cuando subió del agua, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma corporal. Esto es muy importante porque en el huerto del Edén, cuando Adán peca, el Espíritu Santo es retirado. Y no vuelve el Espíritu Santo hasta el momento en que Jesús se bautiza y los cielos son abiertos y desciende otra vez, por primera vez, sobre un hombre para morar en él. Anteriormente únicamente los visitaba, al rey David, a los profetas,
los visitaba el Espíritu Santo y ellos daban una palabra de inspiración, de profecía, etc. Pero se volvía a ir, no moraba en ellos. Primera de Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos el templo. Pregunta Pablo, ¿acaso ignoráis que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que mora en ustedes? Entonces no tenemos que rogarle a Dios para que mande su presencia, para que mande su Espíritu. Ya está en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo. Se puede contristar, se puede entristecer cuando caemos en pecado, en desobediencia, en rebeldía, pero no se va, ahí está. Y es celoso de nosotros y se ha comprometido a efectuar la obra que Dios tiene para ti a pesar tuyo, porque ya no eres propiedad ni tuya ni del diablo, ahora eres propiedad de Dios. Amén. La etapa futura de la salvación tiene que ver con la liberación de la ira venidera o del juicio. Tiene que ver con la participación de la gloria divina. Tiene que ver con la resurrección de los muertos, porque todos vamos a resucitar, todos los que estamos en Cristo vamos a resucitar. Van a resucitar también todos, pero nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado y para estar en la presencia de Dios. Va a haber un juicio. Y también vamos a recibir coronas o recompensas por haber sido siervos fieles, siervos productivos o siervos inútiles. Dile al que está a tu lado. No seas inútil. Ouch. Entonces, aquí podemos entender lo que es la salvación de una manera general. No nos vamos a profundizar más porque el reloj está corriendo, lo estoy viendo. Y ya vimos lo que es el poder de Dios para salvación, ¿sí? Ahora, el reino de nuestro Dios. ¿Qué es el reino de nuestro Dios? La salvación es resultado de la venida del reino. Jesús trae el reino. Cuando los cielos se abren en el momento de su bautismo, recibe al Espíritu Santo y dice que regresa del Jordán, Lucas capítulo 4, dice que regresa del Jordán lleno del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, sales del agua lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura es la que te permite empezar a caminar en santidad. Ese era parte del mensaje de la salvación. Por eso el etíope, cuando Felipe va y le explica la escritura, le da el mensaje, y todavía estaban pasando y él ve un charco y dice, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería el paquete completo. Se bautiza y luego el Espíritu Santo se lleva a Felipe. Pero el etíope se lleva la salvación y se lleva el Espíritu Santo y se lleva ya un propósito. Ese hombre cuando llega a Etiopía otra vez con la reina ya no vuelve a ser el mismo. Entonces el Espíritu Santo es el que le da el poder a Jesús para instalar el reino. Cuando Jesús regresa del Jordán dice que llega lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo con él? Llevarlo a un desierto. ¿Tú has pasado por algún desierto? Amén. Todos hemos sido llevados al desierto. ¿Para qué? Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo. ¿Pero cómo? ¿El Espíritu Santo te va a llevar a ser tentado por el diablo? Sí. Porque necesitamos conocer al enemigo. Y Jesús en el desierto tuvo la victoria sobre Satanás. 3 versículos usó para derrotar a Satanás. Y cuando regresa del desierto, dice en Lucas 4 que llegó en el poder del Espíritu Santo. Le arrebató la autoridad al diablo. Y dice Colosenses 2 que despojó a los principados y a los potestades.
Y luego lo primero que hace es empezar su ministerio. Por eso les decía, el bautismo, Claudia, es con un propósito, darte la capacidad para tener victoria sobre la tentación, sobre tu enemigo, pero también para cumplir tu ministerio. Y lo primero que Jesús hace es entrar a una sinagoga y enseñar. ¿Y qué creen? En la sinagoga había un hermano que se congregaba ahí, pero tenía un espíritu inmundo. ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre estuvo ahí? Pero cuando Jesús entra, ¡ay!, pega un grito. ¿Y cómo? El hermanito, si es el jefe de la alabanza, si es, no sé, el jefe de Ujieres, y mira, lo está gritando. Y Jesús le ordena al espíritu y sale de ahí. Y entonces la gente se maravilla y dice ahí en Lucas 4 que ¿quién es este que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sí? Entonces, en otra ocasión, Jesús sana a un endemoniado, dice Mateo 12, 26, que sana a un endemoniado ciego y mudo. Y después de sanarlo, el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, el demonio estaba produciendo en él que era mudo y que era ciego. Pero cuando Jesús lo sana, ahí no dice lo libera, dice que lo sana. Y entonces habla y ve. El enemigo es capaz de causar enfermedades, si no, acuérdense de Job. Acuérdense de la mujer que tenía un flujo de sangre. Y él dice, esta hija de Abraham estaba oprimida durante 18 años. Y nada más tocó el borde de su manto y sanó. Entonces, ese milagro que Jesús hizo, esa sanidad, hace que los fariseos empiecen a decir, no, este no echa fuera los espíritus, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús aprovecha ese momento para darnos y darles a ellos la enseñanza más grande acerca del reino. Y dice, Satanás no puede echar a Satanás, porque una casa dividida no puede prevalecer. Y si Satanás echa fuera a los demonios, su reino está frío. Pero si yo, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, sepan que el reino ha llegado a ustedes. La señal de que el reino había llegado era la autoridad para echar fuera a los demonios. No dijo si yo hago milagros, si yo convierto el agua en vino, si yo camino sobre el mar, si yo hago esto o aquello. Él dijo, esta es la señal de que el reino ha llegado. Y después les da otra enseñanza y les dice, cualquier pecado va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. ¿Cuál es la blasfemia? El atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Y ahí establece él ese pecado imperdonable. Todos los demás, cualquiera que hayas hecho, es perdonado. Ahí tenemos ya la salvación, el poder del Evangelio, el reino y la autoridad de su Cristo. Dice el versículo 10 al final, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense que en el versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fuera de dónde? Del cielo. Y en el versículo 10 dice, y fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La pregunta es, ¿de dónde fue lanzado fuera? De los seres humanos. ¿Sí? Jesús vino a restaurar el reino. La señal del reino era la liberación, el lanzar fuera a Satanás de las personas. Él había adquirido ya el derecho para morar dentro de las personas. Cuando tentó a Adán y a Eva fue por fuera, fue únicamente un juego de palabras que los enredó y los hizo caer en un engaño. Pero la humanidad, cometiendo pecado, cometiendo toda clase de maldades, se abrió
a la invasión de los espíritus, de tal manera que cuando Jesús llega, los haya morando en las personas. Y ahí en Mateo 12 al final, 46 más o menos, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces el espíritu inmundo va y toma a otros 7 espíritus peores que él y entran. Y el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor Jesús nos libera, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la casa ocupada, barrida, no, ahorita les voy a explicar. Fíjense que esas 3 condiciones, el espíritu inmundo ve que está desocupada, barrida y adornada, y entonces va y toma a otros. O sea, es un peligro que la casa quede desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo se puede entender esto? Yendo al original, viendo las palabras en que está escrito esto y viendo su significado. De tal manera que desocupada quiere decir ociosa. El Señor dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si no te ocupas en ello, si no estás buscando la santidad, apartarte del mal y conocer la palabra, alimentarte de la palabra, estás de ocioso. Primer requisito. Cuando eso sucede, la otra palabra, barrida, quiere decir arrasada. La fe es arrasada, Lucy. Porque como no te alimentas, aquello que te llevó a la salvación se pierde. Y al rato ya no sabes ni en qué crees, ni en quién crees, ni lo que crees. Y vuelve la duda, la incredulidad. Y entonces la tercera, adornada, es la palabra cosmeo, de donde viene mundo. La persona se vuelve otra vez mundana, vuelve otra vez a tomar las cosas del mundo que había dejado, y se completan los 3 requisitos para que el espíritu inmundo regrese. Se desocupa de la salvación. La fe es arrasada y vuelves al mundo, te vuelves mundano otra vez. Entonces el espíritu inmundo dice: este es el momento que yo esperaba. Y ese es precisamente el objetivo del enemigo en nuestra vida cristiana: hacer que estés desocupado, que no te ocupes en la salvación, que no te fortalezcas en la fe y que regreses otra vez a las cosas del mundo. Ese va a ser su objetivo. 3 cosas. Satanás no tiene ningún arma nueva. Pablo decía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los 3 elementos que Satanás usa para hacerte caer es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que hizo con Eva, eso fue lo que trató de hacer con Jesús. Era lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios, y es lo que nos va a tratar de hacer a nosotros. No tiene nada nuevo, pero Pablo también decía que no ignoraba sus maquinaciones. Pablo y los discípulos no ignoraban al enemigo, sabían contra quién estaban luchando. Y nosotros a veces nos olvidamos, o se nos enseña que si ya eres cristiano, ni te tienes que preocupar de aquel. Cuando ese es el peor peligro. Hay 2 peligros con respecto a este señor. Uno, que le des demasiada importancia, y el otro es que no lo tomes en cuenta. Pero dice el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. Satanás es el acusador, dice aquí. Él está, si leen Job, los pasajes del capítulo 1 y del capítulo 2, vemos que Satanás se presenta ante Dios
y acusa a Job. Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ah, claro que sí, dice. Claro que sí lo he considerado. Pero ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Le has dado protección? ¿Le has dado bendición? ¿Lo has cercado? ¿Cómo no te va a temer? Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema delante de ti. Y le dice: sale, ve y toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y sale Satanás, pero así como un rayo, y destruye todo lo que Job tenía. Y Job mantiene su integridad. Capítulo 2, otra vez vuelven los hijos de Dios, los ángeles, a ver a Dios. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, justo, apartado del mal, temeroso de Dios? Y que aun cuando tú me incitaste a quitarle todo, él mantiene su integridad. Y le dice Satanás: piel por piel. Toca su cuerpo, hiérelo, dáñalo con una enfermedad y verás si no blasfema. Ok, va, le dice, pero guarda su vida. Y sale con un rayo y le pone una sarna maligna. Y aún así, Job mantiene su integridad. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Eso es una escena que es tremenda, porque Dios está probando y está confiando que Job era un siervo fiel, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que nosotros tenemos que ser ahora. La pregunta es: si Dios diera una opinión de ti, ¿qué diría? Recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y podría poner sus manos en la candela por ti. ¿Y tú qué harías? Si Dios te quita todo lo que tienes, ¿qué es lo que si Dios te quita este día te da el Tramafax? ¡Aleluya! Tu trabajo, tu cámara, tu dinero, tu ministerio, tus hijos. A Job se los quitó, y lo que más le dolía a Job era que ya no tenía relación con él. No tanto sus hijos, sí estaba triste por sus hijos, pero algún día veremos la historia de Job. Entonces, el reino de nuestro Dios es un reino que es espiritual. Los judíos, los fariseos, la clase religiosa esperaba un reino de poder físico, esperaban un rey guerrero como David, esperaban que viniera con ejércitos para librarlos de la opresión, de la tiranía de Roma. Por eso cuando ven a Jesús y él decía: mi Padre y yo uno somos, yo soy el Mesías prometido. Cuando entra a la sinagoga y lee la profecía del Mesías y dice: esta se ha cumplido hoy ante ustedes, ya lo querían matar, porque creían que era un blasfemo. Y aparte porque no llenaba sus expectativas. Ellos estaban esperando un rey poderoso, guerrero, que viniera con ejércitos y que derrotara al imperio romano, y no, llega en un burrito. Y llega hablando de que si te dan una cachetada pon la otra, y bueno, cosas así que los fariseos no podían entender y mucha gente no la podía entender. Por eso a los suyos vino, ¿qué? Los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué tal? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de carne y sangre, sino de Dios. Amén. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, nosotros. Si tú ves el capítulo 12, en el último versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. No fue a asustarlos, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Nosotros, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Aquí está claro, estamos en una guerra, y de ver que somos un ejército y que estamos peleando contra un ejército invisible,
que aunque está derrotado, no está vencido totalmente. De eso depende nuestra vida victoriosa. Les dije la semana pasada que este tema se llamaba Vencedores Victoriosos. Y les hice la pregunta, ¿sobre qué vencemos? ¿Sobre qué tenemos la victoria en esta guerra? La guerra espiritual es la guerra del reino de Dios. Es la guerra que libramos todos los días. Y más nos vale entenderlo así. La iglesia es una agrupación, una congregación, un consorcio, ¿no? Nos llamó Isabel cuando vino, pero somos un ejército y estamos peleando contra un ejército invisible perfectamente bien organizado y nosotros estamos perfectamente bien desorganizados. ¿Cómo podemos esperar tener victoria? ¿Cómo podemos esperar tener una iglesia más grande si la que tenemos, ahí estamos tratando de mantenernos unidos? Es importantísimo estar unidos, tener la misma meta, la misma visión, el mismo camino, el mismo mandato, el mismo capitán. ¿Se acuerdan de aquella alabanza? En mi vida el capitán es Cristo. ¿Sí? Entonces estamos en una guerra y más nos conviene entenderlo. En la manera en que estemos unidos, juntos, hombro con hombro, como los granitos de sal, ¿no? Que están así, con las manitas así, todos unidos, en un mismo sentir, perdonándonos, aguantándonos. ¿Saben cómo veo la iglesia? Yo soy médico y muchas veces cuando estaba estudiando la carrera, entrábamos al pabellón de cancerología o de geriatría. Hasta ahorita siento el olor. Era un olor tremendo, feo, a enfermo, a pus, a heridas infectadas, ¿sí? Entonces, así es la iglesia. Todos venimos heridos, todos venimos traqueteados, venimos a ser restaurados. No venimos a presumir, no venimos a apantallar a nadie, venimos así como llega la gente a urgencias, llegamos en ambulancia, hermanos, desangrándonos, muertos, infectados, podridos. Y entonces, pues el mal olor a veces se siente, ¿no? Pero tenemos que tener misericordia, porque el amor cura todas las heridas. Dios perdona, Dios ama, Dios te salva, pero la iglesia te juzga, te critica, no te aguanta, nada más, puchi, ya me hizo esto y ya empezamos a... Entonces tenemos que entender esa parte, porque es muy importante. Con amor, restaurar a los que llegan, alimentarlos, enseñarles la palabra. Nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien, que maneja bien la palabra de verdad. Cuando llega una persona nueva, tiene que ser alimentada, tiene que ser instruida, tiene que ser discipulada, tiene que aprender la palabra de Dios. ¿Y quién se la va a enseñar? El pastor no va a tener la capacidad para hacer toda la obra. Eso nos corresponde a nosotros. Que hay que dar un estudio para el bautismo. El viernes, de hecho, aprovecho el comercial, el viernes que viene a las 7 de la noche, tras pasado mañana, nos vamos a ver acá los que quieran bautizarse. Tú puedes decir, ya me bauticé, pero ¿entendiste bien? ¿Y estás cumpliendo el propósito que hablamos ahorita? De tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la maldad y estar capacitado ya para tu ministerio. Si no, bueno, es permitido bautizarse. Rápidamente les voy a decir, cuando el pastor me dio la oportunidad de compartir el primer estudio para el bautismo aquí en la iglesia, al estar estudiando, entendí y dije, esto es lo que me hace falta. Pero ya me bauticé. Pero sí, pero me bauticé sin entender. Y les doy testimonio, hermanos, desde que me bauticé hasta ahorita mi vida ha cambiado, porque lo entendí. Y varios hermanos se han bautizado y sé que también el Señor puso esa semilla en sus corazones y donde estén ahorita, sus vidas están cambiando.
Ellos le han vencido, la iglesia le ha vencido. ¿Cómo? Número uno, con la sangre del Cordero. La sangre es el elemento a través del cual nosotros obtenemos la victoria para vencer al enemigo. La sangre ya era un elemento de protección. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a ser liberado de Egipto, se hace la cena de la Pascua. Dios le enseña a Moisés que esa noche vendría la última plaga. Allá habían pasado 10 plagas, iba a venir la última y iba a ser que el ángel de la muerte iba a venir para destruir a los primogénitos tanto de los egipcios como de los judíos. Y que lo único que iba a proteger a los judíos y a todo aquel que creyere era la sangre del cordero que iban a matar esa noche para comerlo en la cena de la Pascua, y que la iban a poner sobre los dinteles, sobre el marco de la puerta, y que cuando el ángel de la muerte pasare y viere la sangre, no iba a entrar, y eso iba a preservar la vida de los primogénitos. Actualmente la sangre sigue siendo un elemento de protección y de victoria sobre Satanás. En segundo lugar, dice la palabra del testimonio. ¿A qué se refiere esto? Testimonio es la palabra griega sí no me la grabé. Marturia. Marturia quiere decir dar evidencia hablada de tipo judicial. Es lo que hace un testigo en un juicio. Y lo hace bajo juramento, y esa palabra es capaz de librar o de condenar a un acusado. Y esta palabra es una confesión pública. Ejemplo, el endemoniado gadareno era un hombre que tenía una legión de demonios. Era un hombre al cual el pueblo de Gadara ya lo había tratado de encadenar, ya lo había tratado de apresar, ya lo habían tratado de contener, pero tenía una fuerza tan descomunal que dice que rompía cadenas y rompía los grillos, pero además era un hombre que andaba aporreándose en las piedras y estrellándose contra las piedras y produciéndose heridas en el cuerpo. Y un día se baja un hombre de una barca y él corre a su encuentro, porque reconoce que él era el que le podía dar la libertad. Y cuando Jesús lo confronta, los demonios le pedían que no lo sacara. Y Jesús le dice: ¿quién eres? Y dice: somos legión porque somos muchos. Y cuando ustedes entienden que una legión estaba constituida aproximadamente 2,000 soldados, entendemos que tenía 2,000 demonios. Si luego con uno no te la acabas, imagínate tener 2,000. ¿Sí? El estado de este hombre era terrible, terrible, pero corre a Jesús. Él se abalanza sobre Jesús y Jesús lo libera. Ahora, los espíritus no ponen resistencia, pero le piden por favor que no los eche fuera y los dejen así, sino que como había en ese lugar un rebaño muy grande o un hato de cerdos, no es rebaño, hato, les dice que les dé la oportunidad de entrar a los cerdos y se los concede, vayan. ¿Y qué sucede con los cerdos? Todos se van al despeñadero y se matan, dando a entender que esos demonios estaban tratando de matar al gadareno, pero su vida había sido preservada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y ese gadareno tenía un propósito para los planes de Dios, y se cumplen cuando Cristo lo libera. Y como mucha gente que había sido liberada, ahí queda con su juicio cabal, ya vestido, y a los pies del Señor, oyendo lo que el Señor hablaba. Y cuando dice el Señor: ya me voy, Él dice: yo te sigo. Como mucha gente siguió a Cristo. Y Jesús le dice: no, quédate
¿sí? Marcos 5:19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el testimonio. Todo lo que el Señor ha hecho en ti, háblalo, testifícalo, porque eso le va a callar la boca al diablo. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia que se envaneció y un día dijo: todo esto, la ciudad más preciosa en aquel entonces, los jardines colgantes, y no sé qué tanto rollo había en Babilonia, pero él dijo: todo esto yo lo hice. Y ese día se convierte en una bestia. Le sale pelo, le crecen las uñas, pierde el entendimiento, y ahí lo tenían allá en los jardines, pero como tenemos una mascota, así, como el Blinky. ¿Sí? Y después de un tiempo, Dios le renueva el entendimiento. Y dice, él era un rey pagano, impío, ¿sí? Él es el que dice en Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces la palabra del testimonio es otra de las armas que tenemos para vencer al enemigo. Y por último está menospreciar la vida hasta la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no solo requiere creer la verdad del Evangelio, sino aprender a seguir a Cristo, a tomar tu cruz cada día. La cruz es un elemento de muerte, es un elemento de sufrimiento, es un elemento de vergüenza, es un elemento de tormento. Todos los que eran crucificados morían colgados, y era una muerte terrible el morir en una cruz. Entonces, tomar tu cruz cada día, Jesús dijo que nosotros, en vez de satisfacer nuestros deseos egoístas y de conservar nuestra vida, la debemos de perder. Por eso dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Marcos 8:34. Cuando el creyente toma su cruz, está menospreciando su vida hasta la muerte. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice Romanos 6:11 que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. En el momento que recibes a Christopher, en ese momento ocurre un milagro. Tu vieja naturaleza es clavada en la cruz y el Señor te da una nueva naturaleza. Y después dice, consideraos muertos al pecado, que el pecado ya no reine en vosotros. Amén. Bien, ahora sí. Concluimos que las armas para vencer al enemigo no son las mismas que se menciona en Efesios 6 para resistir al enemigo. La armadura de Dios que está descrita en Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es para resistir los ataques. Pero estas tres que vimos, la sangre del Cordero, el testimonio de nuestra vida en Cristo y menospreciar la vida, es para derrotar al enemigo, para vencerlo. Amén. Padre, te alabamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Porque en ella, Señor, tú nos has dado un tesoro que nosotros no podíamos comprar, que nosotros no podíamos adquirir con nuestras fuerzas. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia y sabiduría, tú hiciste este plan perfecto para que nosotros podamos ser hijos tuyos, para recuperar el reino, para andar en el reino, para vencer a nuestro enemigo y para poder agradarte a ti. También nos has dado, Señor, la participación en la iglesia, y yo te pido en esta noche, como parte de la iglesia tuya que somos, que tú nos bendigas, Señor, con un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que podamos entender, Señor, el propósito que tenemos.